En enero de 2026, Lexus envió una carta discreta a los concesionarios de toda Norteamérica. El asunto decía: fin de producción. El LC 500, su gran turismo con motor V8 de 5 litros, dejaría de fabricarse en agosto. No hubo evento de prensa ni campaña de despedida. Pero esa carta no trataba sobre la retirada de un solo modelo. Era la última página de un capítulo que todos los grandes fabricantes de automóviles han estado escribiendo durante años, un motor a la vez. Y la pregunta que vale la pena hacer es esta: si estos motores forjaron leyendas y definieron marcas, ¿por qué las empresas que los crearon están tan ansiosas por dejarlos atrás? El Lexus LC 500 llegó para el año modelo 2018 con un aspecto que no se parecía a nada en la carretera. Su diseño se remontaba a un concept car de 2012, y cuando apareció la versión de producción, fue uno de esos casos excepcionales en los que el coche real lucía casi idéntico al del salón del automóvil. Bajo el capó se encontraba el 2R GSE, un V8 de 5 litros naturalmente aspirado que producía 471 caballos de fuerza y 398 libras-pie de torque, emparejado con una transmisión automática de 10 velocidades. Ese motor tenía un linaje que vale la pena conocer. La misma arquitectura básica impulsó al Lexus ISF a partir de 2007, luego pasó al RCF, al GSF, y finalmente al LC. Era una unidad de alto régimen, con un carácter mecánico que se sentía completamente diferente a los motores turboalimentados que lo estaban reemplazando en toda la industria. Cuando pisabas el acelerador en un LC 500, la respuesta era inmediata y lineal. No había retraso del turbo. No había una curva de empuje artificial, solo la cilindrada haciendo lo que la cilindrada hace. Sin embargo, Lexus nunca pudo vender el LC en grandes cantidades. Hasta diciembre de 2025, las ventas totales alcanzaron poco más de 15,000 unidades a lo largo de toda la vida de producción del coche. En su año más débil, Lexus vendió apenas 1,200 ejemplares. Para un coche que empezaba por encima de los $100,000, esas cifras contaban una historia clara sobre el tamaño de la audiencia dispuesta a pagar por un Gran Turismo con V8, naturalmente aspirado en un mercado dominado por los SUV. Cuando Lexus confirmó la discontinuación, no anunció un reemplazo directo. El próximo concepto eléctrico, LFA, señala hacia dónde se dirige la marca, y no es hacia Gran Turismos con V8 naturalmente aspirados. Antes del LC, el IS500 F Sport y el RCF ya habían sido eliminados gradualmente. Cada SUV con V8 en la gama de Lexus ya había cedido su lugar a sucesores con V6 turboalimentado o híbridos. Con la partida del LC, el motor 2UR GSE, uno de los mejores V8 que Toyota jamás produjo, desaparece de todos los salones de exhibición de coches nuevos en América. Entonces, ¿por qué una empresa automotriz abandona un motor tan bueno? Parte de la respuesta está en un archivador en Washington. Lexus no está ni mucho menos solo en tomar este tipo de decisión. En Dodge, la transición para alejarse del Hemi V8 ha sido una de las historias de motores más turbulentas en la memoria reciente. Durante décadas, el nombre Hemi fue inseparable del muscle car americano. El de 5.7 litros, el 6.4 litros 392, el 6.2 litros sobrealimentado Hellcat. Estos motores no eran accesorios de la gama del Dodge Charger y Challenger, eran la identidad completa. Entonces Stellantis, la empresa matriz, hizo su jugada. El Charger de nueva generación se lanzó primero como vehículo eléctrico, el Charger Daytona, seguido por modelos de combustión interna impulsados no por un V8, sino por un 6 cilindros en línea de 3 litros biturbo llamado Hurricane. Dodge bautizó estos modelos como Six Pack, tomando prestado un nombre que originalmente se refería a 3 carburadores de 2 gargantas montados sobre un V8 de 440 pulgadas cúbicas allá en 1969. Usar esa insignia en un 6 cilindros en línea fue un acto deliberado de mitología de marca, un intento de trasladar el peso emocional a través de los conteos de cilindros. Sobre el papel, el Hurricane presentaba un argumento convincente.
Su variante Six-Pack de alta potencia produce 550 caballos de fuerza, 65 más que el 392 Hemi Scat Pack saliente. Los tiempos en el cuarto de milla bajaron al rango bajo de los 12 segundos a aproximadamente 116 millas por hora. El precio comenzaba por debajo de los $60,000 para el acabado Scat Pack, y el motor entrega el 90% de su torque máximo a solo 2.500 RPM. Por cada estándar medible, el nuevo motor superaba al que reemplazó, pero la reacción del mercado en los concesionarios Dodge contó una historia muy diferente. El Charger Daytona eléctrico aterrizó con ventas débiles durante los primeros meses de 2025 y el inventario se acumuló en los concesionarios más rápido de lo que los compradores podían absorber. La versión base del modelo eléctrico fue eliminada para el año modelo 2026. Aún más revelador, la variante de alto rendimiento Banshee, que se suponía sería un buque insignia trimotor de 800 voltios produciendo cerca de 1,000 caballos de fuerza como sucesor espiritual del Hellcat, fue reportedly cancelada antes de llegar a producción. Según informes de la industria, se les dijo a los proveedores de Stellantis que dejaran de desarrollar sus sistemas de tren motriz exclusivos. Dentro de Dodge, la estrategia de prioridad eléctrica se había derrumbado silenciosamente, así que lo que sucedió después en la gama de Dodge sorprendió a casi todos los que estaban prestando atención. A principios de 2025 surgieron informes de que Dodge estaba trabajando para traer de vuelta los motores Hemi V8 a la plataforma Charger, con la producción potencialmente reiniciando en la planta de motores de Dundee, en Michigan. El de 5.7 litros, el 392 e incluso las variantes sobrealimentadas Hellcat estaban reportedly bajo consideración para un regreso a finales de 2026. Si es cierto, esto significaría que el Hurricane de 6 cilindros en línea no reemplazó al Hemi en absoluto. Se convirtió en un puente entre dos capítulos del V8. Ahora, este ir y venir en Dodge revela algo importante sobre el panorama de los motores en este momento. Los fabricantes de automóviles están atrapados entre la presión regulatoria por un lado y la demanda del mercado por el otro, con la conexión emocional que sus clientes tienen con trenes motrices específicos, tirando en una tercera dirección completamente diferente. Eliminar un motor no es simplemente una decisión de ingeniería. Es una apuesta sobre lo que los compradores aceptarán, y como Dodge descubrió, esa apuesta no siempre resulta bien. Pero, ¿de dónde vino la presión para reducir el tamaño de los motores en primer lugar? La historia regulatoria detrás de los estándares de economía de combustible es más complicada de lo que la mayoría de los compradores de coches se imagina. Durante décadas, los estándares de economía de combustible corporativa promedio, conocidos como CAFE, empujaron a los fabricantes hacia motores más pequeños y eficientes. Los estándares que entraron en vigor requerían un promedio de flota de aproximadamente 49 millas por galón para automóviles de pasajeros y camionetas ligeras para el año modelo 2026. Cumplir ese objetivo con motores V8 de gran cilindrada en la gama es matemáticamente difícil. Cada camioneta V8 o muscle car vendido tiene que equilibrarse con híbridos, sedanes turboalimentados pequeños y vehículos eléctricos para mantener el promedio de flota en cumplimiento. Luego, en febrero de 2026, la EPA dio un paso histórico. La agencia finalizó la derogación de todos los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos de motor y motores, calificándolo como la mayor acción desregulatoria en la historia de los Estados Unidos. Los fabricantes de motores y vehículos ya no tienen obligaciones federales para la medición, control o reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Significa eso que el V8 está repentinamente a salvo? No exactamente. Los estándares CAFE, bajo la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, siguen vigentes. E incluso con la reversión de la EPA, la infraestructura que los fabricantes ya han construido en torno a la electrificación y la reducción de tamaño no se revierte con un plumazo. Las fábricas han sido reequipadas para nuevas familias de motores. Los equipos de ingeniería han pasado a plataformas de próxima generación y las cadenas de suministro se han reestructurado en torno a la producción de
Turbo 4 y Turbo 6. Eliminar un motor ocurre años antes de que se construya el último. Traer un motor de vuelta a la línea de producción requiere el mismo tipo de tiempo de preparación en la dirección opuesta. Pero esto es lo que hace este momento diferente de todas las rondas anteriores de reducción de motores. Los motores que se están eliminando ahora mismo no son trenes motrices mediocres que simplemente cumplieron su ciclo. Algunos de ellos representan el pico absoluto de lo que la ingeniería de combustión puede lograr. Si quieres pruebas, mira el Chevrolet Corvette Z06. Su LT6 de cigüeñal plano es un V8 de 5.5 litros naturalmente aspirado, que gira hasta 8.600 revoluciones por minuto y produce 670 caballos de fuerza. Es uno de los motores V8 sin turbo de mayor rendimiento jamás instalados en un coche de producción, y cada uno es ensamblado a mano en el Centro de Construcción de Rendimiento de Bowling Green en Kentucky. La ingeniería necesaria para alcanzar esas cifras sin inducción forzada es extraordinaria, y el sonido que produce a plena aceleración es algo que un motor turboalimentado simplemente no puede replicar. Chevrolet ha mantenido cada modelo Corvette con motor V8 hasta 2026. Su Stingray Base utiliza el LT2, un motor de 6.2 litros que produce 490 caballos de fuerza, mientras que el híbrido E-Ray combina ese mismo motor con un motor eléctrico para 655 caballos combinados y tracción en las 4 ruedas. Por ahora, Chevrolet mantiene la línea con los 8 cilindros. Pero en el resto del portafolio de GM, la dirección es inconfundible. Menos opciones V8 aparecen en cada catálogo de nuevo año modelo. Cadillac todavía ofrece el CT5 Well Blackwing, ampliamente considerado como el último verdadero sedán deportivo V8 fabricado en América. Utiliza un V8 sobrealimentado de 6.2 litros que produce 668 caballos de fuerza. En 2025, recibió una renovación exterior más agresiva. Sin embargo, cada conversación sobre el Blackwing lleva consigo la pregunta no formulada de cuánto tiempo puede sobrevivir en una gama que por lo demás está girando hacia vehículos eléctricos como el Celestiq y el Lyriq. No son solo los coches deportivos y los sedanes de alto rendimiento los que enfrentan esta presión. Las camionetas y sub de tamaño completo que alguna vez parecían permanentemente vinculados al poder del V8 también están cambiando. Infiniti eliminó su V8 con el rediseñado QX80 para el año modelo 2025, reemplazándolo con un V6 biturbo compartido con el Nissan Armada. Ese V6 ofrece más potencia y mejor economía de combustible que el antiguo 8 cilindros, que es el argumento que los fabricantes siguen haciendo. Y en muchos casos, la hoja de especificaciones les da la razón. Donde los fabricantes pierden el argumento es en todo lo que una gráfica de dinamómetro y una etiqueta de economía de combustible no miden. Si esto te está resultando útil, considera suscribirte. Cubrimos las historias detrás de las máquinas cada semana. Un V8 de gran cilindrada sin turboalimentadores tiene una respuesta al acelerador y un carácter sonoro que los motores turboalimentados no replican. Entonces, ¿qué exactamente pierdes cuando un fabricante cambia un viejo V8 por un nuevo Turbo 6 con mejores números sobre el papel? La inmediatez mecánica de pisar el acelerador y sentir que el motor responde sin que un turbocompresor tenga que entrar en régimen es una experiencia de conducción que conecta a la persona detrás del volante con la máquina de una manera difícil de articular en una hoja de especificaciones. Los motores turboalimentados no son peores detrás del volante. Son diferentes, y esa diferencia importa a los conductores que se preocupan por ella. Puedes ver esta misma dinámica desarrollándose en retrospectiva con motores que fueron eliminados hace años. El 240Z de 6 cilindros en línea de Toyota se produjo de 1991 a 2007. Era un motor de 3 litros con bloque de hierro fundido, cigüeñal de acero forjado y bielas forjadas. En su forma biturbo de fábrica dentro del Supra de cuarta generación, producía 320 caballos de fuerza. Esa cifra de potencia parecía competitiva, pero no extraordinaria a principios de los años 90. Lo que nadie se daba cuenta en ese momento era hasta dónde podía llegar el motor más allá de esas cifras de fábrica.
Los ingenieros de Toyota habían sobredimensionado el 2JZ tan a fondo que los preparadores descubrieron que el tren inferior de serie, los mismos pistones, bielas y cigüeñal que salieron de fábrica, podía manejar de manera fiable entre 600 y 700 caballos de fuerza. Ve más allá con componentes internos forjados y un sistema de turbo único diseñado a propósito. Y estás viendo 1000 caballos de fuerza de la misma arquitectura básica. Las preparaciones para carreras de aceleración han superado con creces esa cifra. Toyota no construyó un motor con un techo fijo. Construyeron uno al que la comunidad del mercado de postventa ha pasado 3 décadas intentando encontrarle los límites y en gran medida no lo ha logrado. Cuando Toyota descontinuó el 2JZ, pareció un cambio generacional rutinario. Nadie le hizo una vigilia, pero en los años transcurridos desde entonces, la reputación del motor no ha hecho más que crecer. Un Supra de 4ª generación en buen estado ahora se vende en subastas por 6 cifras, a veces muy por encima de los $200,000. Incluso un bloque de motor 2JZ usado y desnudo alcanza miles de dólares en el mercado de segunda mano. Lo que Toyota construyó como un motor de coche deportivo se convirtió, con el tiempo, en la plataforma de rendimiento más codiciada del mundo de la postventa. El Nissan RB26, que impulsó al Skyline GT-R y dominó las carreras del Grupo A en Japón, siguió un arco similar. Fue descontinuado como una decisión rutinaria del ciclo de producto y luego fue gradualmente canonizado por los entusiastas que entendieron lo que se había perdido. Ambos motores se volvieron más valiosos después de que terminó la producción de lo que jamás fueron mientras aún se fabricaban. Y ese patrón debería decirnos algo sobre los motores que se están descontinuando ahora mismo. Pero, ¿significa eso que todos los V8 están condenados? No necesariamente. Hay un contrapunto a la narrativa de que todos los grandes motores están desapareciendo. Los fabricantes alemanes, particularmente Mercedes-AMG, siguen invirtiendo en el desarrollo del V8, aunque cada vez más con asistencia híbrida. El AMG S63 Performance combina un V8 biturbo ensamblado a mano con un motor eléctrico para producir 791 caballos de fuerza y más de 1000 libras-pie de torque. BMW continúa ofreciendo opciones V8 en varios modelos y el próximo CLE 63 de Mercedes para 2026 se espera que lleve un V8 bajo el capó. Para estas marcas europeas, el V8 sigue siendo una parte fundamental de su identidad de rendimiento. Incluso si la economía exige que la electrificación comparta la carga, no han abandonado la fórmula. Han añadido un motor eléctrico junto a él. Ford ha tomado otro camino, manteniendo el V8 Coyote de 5.0 litros en el Mustang, mientras Dodge perseguía 6 cilindros en línea y motores eléctricos. El Mustang Dark Horse lleva el Coyote naturalmente aspirado hasta los 500 caballos de fuerza, sin un solo turbocompresor. Y el recientemente anunciado sucesor del Shelby GT500, el Dark Horse SC, añade un sobrealimentador para elevar la potencia aún más. Si Ford puede mantener este compromiso a largo plazo, sigue siendo una pregunta abierta. Pero por ahora, el Mustang se erige como uno de los coches deportivos V8 más accesibles aún disponibles para un comprador promedio. Puedes entrar hoy a un concesionario Ford y volver a casa con un coche que tiene 8 cilindros y ningún motor eléctrico a la vista, y eso se está volviendo más raro cada mes. Entonces, ¿qué imagen emerge cuando das un paso atrás y miras a toda la industria automotriz en conjunto? No es la de un final dramático único, es una retirada lenta y desigual que ocurre a diferentes velocidades entre diferentes fabricantes y continentes. Algunos motores mueren en silencio, como el V8 de Lexus desapareciendo con un memorándum para concesionarios en enero. Otros luchan y regresan, como el Hemi, que reportedly se abre camino de vuelta al Charger. Unos pocos, como el LT6 ensamblado a mano del Corvette, parecen existir puramente para demostrar lo que aún es posible antes de que la ventana se cierre para siempre. Lo que las hojas de especificaciones y los comunicados de prensa nunca logran transmitir del todo es lo que se siente cuando estos motores desaparecen del mercado de coches nuevos. Cada gran V8, sin turboalimentadores que sale de producción, se lleva consigo un cierto tipo de experiencia de conducción.
No una experiencia mejor ni peor detrás del volante que lo reemplaza, sino una fundamentalmente diferente. Una que se conecta con décadas de filosofía de ingeniería y una relación particular entre conductor, máquina y el sonido de la combustión controlada haciendo su trabajo. Las líneas de ensamblaje seguirán funcionando, nuevos motores con nuevas designaciones y nuevas cifras de potencia tomarán su lugar. Pero el carácter mecánico específico de los motores que se están eliminando ahora mismo no es algo que regrese una vez que las herramientas se desechan y los ingenieros pasan al siguiente proyecto. Los coches que estos motores impulsaron seguirán en las carreteras durante años, guardados en garajes, intercambiados entre entusiastas, apreciados por personas que entendieron lo que tenían antes de que los catálogos dejaran de imprimirse. Y tal vez esa es la verdadera respuesta a la pregunta de por qué estos motores se están yendo. Nunca fueron construidos para el futuro, fueron construidos para las personas que los recordarían.